Muy bien, buenos días con todos. Vamos con un video más. En la clase pasada hablamos de la flexocompresión uniaxial. ¿Listo? Ahora toquemos el tema de la flexocompresión biaxial. Muy bien, a ver, regresemos un poco. La flexocompresión uniaxial implica que nosotros tenemos una columna, ¿cierto? Y vamos a aplicarle una carga a una dada excentricidad, ¿cierto? Si el eje X en este caso es horizontal, la excentricidad es excentricidad X, entonces el momento último me generará, o el momento que se va a generar va a ser un momento en un eje perpendicular a X, que podría ser Y, ¿estamos? En la flexocompresión biaxial, que es la que vamos a utilizar o analizar el día de hoy, justamente vamos a ver eso. Si nosotros aplicamos un momento alrededor del eje X, ¿cierto? Ese momento me va a generar una excentricidad Y. Entonces, de tal manera que el m último X va a ser igual a la carga última por la excentricidad Y. Y si el momento, o también podemos verlo al revés, si existe una excentricidad EX, ¿cierto? El producto de la carga última por la excentricidad EX me va a generar un momento alrededor del eje Y. Repito una vez más, nosotros lo que sacamos del análisis estructural son momentos y cargas. La excentricidad es un concepto abstracto, o sea, no es que nosotros vamos a construir una columna con una carga fuera de su punto geométrico, sino que esta excentricidad se produce por el cociente entre el momento y la carga última. ¿Estamos? Teóricamente esta excentricidad podría estar inclusive fuera de la columna, dependiendo de los valores. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo analizamos la flexocompresión biaxial? Vamos a hacer esta vez solo una introducción, porque este es un tema que no vamos a poder aplicar, al menos a mano. Lo podemos hacer utilizando métodos numéricos, pero no a mano, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Veamos acá. Imaginen que tenemos una columna, esta, ¿ya? Tiene refuerzo en las cuatro caras. ¿Por qué? Porque como voy a soportar momentos en un sentido, a ver, por ejemplo, el momento MNX lo voy a soportar con este refuerzo que está dibujado horizontal. Y el momento MNY lo voy a soportar con este refuerzo que está dibujado vertical. ¿Listo? Entonces una columna en flexocompresión biaxial tiene que tener refuerzo en las cuatro caras, siempre guardando el principio de proporcionalidad, ¿ya? Muy bien, entonces este momento MNX genera una excentricidad EY. Este momento MNY genera una excentricidad EX. ¿Listo? Por Pitágoras yo puedo sacar una excentricidad total, ¿no? La excentricidad total sería raíz de EY cuadrado más de X cuadrado. ¿Listo? Y esta excentricidad total forma un ángulo alfa con respecto a la horizontal, por ejemplo, ¿no? O con la vertical, también podemos medir con la vertical, pero vamos a medir el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, si yo quiero analizar la flexocompresión biaxial, tengo que hacer lo siguiente. Voy a agarrar una copia de esto. ¿Sí? ¿Estamos? Y voy a rotar esta figura, justamente este ángulo alfa. Entonces vamos a rotar así. Vamos a rotar. Ya me quise el comando. Y ya. Vamos a rotar con respecto a este punto exactamente este ángulo alfa, ¿ya? De tal manera que la excentricidad ahora la tengo justo solamente con respecto a la vertical. Si yo trazo un sistema de eje coordenado en ese punto, ahora tendré pues un sistema, bueno, no lo he rotado muy bien, ya. Muy bien, corrigiendo la rotación,
tenemos lo siguiente. Ahora la excentricidad la hemos hecho coincidir con el eje Y y vamos a llamarle a los sistemas primigenios X' y Y', y a este nuevo sistema coordenado que coincide con la vertical y la horizontal le vamos a llamar X y Y. ¿Listo? Entonces, para poder analizar esta columna con solo una excentricidad, voy a tenerla que rotar. ¿Cuánto? Un ángulo alfa. ¿Ya? Quiere decir de que ahora puedo aplicar una carga puntual, va a estar en el eje Y a una distancia E, ¿estamos? Puedo hacer un análisis muy parecido al que hemos hecho para la flexocompresión uniaxial. Y eso es lo que tenemos acá. Bueno, acá tenemos una columna, está ya rotada. Y tenemos las mismas fuerzas, ¿no? Tenemos ahora las fuerzas FSI, que vendrían a ser la fuerza de tracción en el acero, pero no es una sola fuerza, sino existen ahora, a ver, por ejemplo, en tracción, a ver, varias. Vamos a hacer de cuenta, todo depende del valor de C. Si la altura del bloque en compresión C es más o menos, está en esta posición, existen 1, 2, 3, 4 varillas en compresión y 1, 2, 3, 4, 5, 6 varillas en tracción. Entonces, hablando primero de la tracción, entonces existirían 6 valores de FSI, una para cada varilla. ¿Estamos? Y existirían para F'SI, fuerza de compresión en el concreto, también 1, 2, 3, 4 valores, uno para cada varilla. Y la fuerza de compresión en el concreto se sub C va acá, no, creo que leemos, o sea, se sub S, ¿no? Se sub C es error de digitación. Vendría que ser, bueno, el área está en compresión, ¿no? Que ya no es regular, ¿no? Antes hablábamos de un área A por B, ahora por completamente es un área irregular. Para el logramo, ¿no? El esfuerzo sigue siendo 0.85 F'C y la distancia a la que actúa esta fuerza C sub C, ojo, C sub C es esto, no C sub S, ya no es a medios obviamente, ¿no? Sino es la distancia al centro de gravedad de esta figura. Y esto cambia. Si la posición de C, digamos, se traslada por acá, entonces el área en compresión ahora es un triángulo y tendría una sola varilla en compresión y el resto en tracción. Si este C se traslada por acá, por ejemplo acá, ¿no? Tendría ya un elemento, un polígono de 5 lados, ¿no? Para el área en compresión. Y tendría todas las varillas en compresión y una solamente en tracción. Esto va variando. Entonces el análisis se hace muy complicado. Por eso es que, bueno, esto no lo podemos hacer en Excel, al menos con los comandos simples, ¿no? Tendríamos que hacer un algoritmo y resolverlo pues, en algún lenguaje, ¿no? De programación, tal vez en MATLAB. Entonces así es el análisis exacto de una columna en flexocompresión biaxial. ¿Listo? Muy bien. También hay una cosa que discutir acá. ¿Qué tan exacto, qué tan confiable es el criterio de Whitney cuando una columna cuando el área en compresión es rectangular, ¿no? Cuando mi columna estaba en flexocompresión uniaxial, bueno, se formaba un rectángulo, ¿no? Pero ahora cuando el área es inexacta, bueno, habría que ver qué dicen los estudios acerca de esto, ¿no? Muy bien, en todo caso, por semejanza de triángulos, puedo hallar E'S, ¿no? Si es que es en tracción, o E'S si es que es en compresión. Siempre lo podemos hacer esto con, por ejemplo, a ver, una forma usual es tomar el punto más bajo como nivel de referencia, ¿no? Ya no centro de gravedad, y calcular para cada varilla una distancia n, ¿no? Y con esa distancia n podríamos calcular E'S más o menos así, ¿no? F'S y sería 0.003, el módulo del acero,
NI menos N sobre C y tiene que ser menor a FI. N va a ser la distancia pues, al eje neutro, ¿no? Al eje neutro. Muy bien, un análisis un tanto complicado. De todas maneras, la fuerza nominal va a ser la compresión en el concreto, más la compresión en el acero, más la tracción en el acero. Esta vez todo positivo, ¿por qué? Porque voy a aumentar con respecto a un punto fuera de la columna, ¿no? Puede ser con respecto a este punto, por ejemplo. Y cada una de estas fuerzas, bueno, la compresión en el concreto va a ser 0.85 I' por el área de concreto en compresión, que es un área que no sabemos si en algún caso es un triángulo, en otro caso es un polígono de 4 lados o de 5 lados, ¿no? Para una columna rectangular. C sub S, la compresión en el acero, va a ser, ¿no?, la sumatoria de cada varilla por su F'S correspondiente. Cada varilla, que también pueden tener diferentes diámetros, por el F'S correspondiente, ¿no? Si están en compresión. Estamos por acá. Y si están en tracción, lo mismo, ¿no? AS por Fs. Muy bien. Entonces, con estas ecuaciones podemos obtener los momentos nominales, ¿no? NY y NX. ¿Qué tendríamos acá? Los brazos, ¿no? Bueno, esto lo hacemos por sumatorias, pues. Por sumatorias vamos a resolver tanto las posiciones de cada uno. Cada fuerza tiene un brazo. ¿Listo? En cada sumatoria ya estoy aplicando, puedo aplicarle el brazo también, ¿no? Entonces se hacen dos ecuaciones. Muy bien, no quiero entrar mucho en este detalle. El objetivo de esta clase no es hacer este cálculo exacto, sino solamente ilustrar un poco de qué se trata. Esto se puede, hay que hacer un algoritmo, ¿no? Yo lo hice alguna vez hace mucho tiempo en lenguaje Delphi y es bastante interesante, ¿no? No es cosa del otro mundo, sí se puede hacer. Muy bien, a lo que vamos es a lo siguiente. Felizmente existen métodos aproximados para solucionar la flexocompresión biaxial. Y estos métodos aproximados, en caso de la norma peruana, no solamente están permitidos, sino que están de cierto modo obligados. La norma peruana te dice, para diseñar una columna en flexocompresión biaxial vas a tener el siguiente criterio, dice, de lo que dice la norma peruana. Si la relación P último entre Φ por P sub 0, ya sabemos que P sub 0 es la carga resistente a compresión pura, ¿no?, es mayor a 0.01, entonces usa el método de Bresler. O sea, esto para columnas, cargas grandes. Para cargas pequeñas, cuando esto vale menos que 0.1, usa el método de contorno de carga. Dos métodos aproximados, es lo que te dice la norma, ¿no? Tienes que usar entonces estos métodos aproximados. Muy bien. El más importante de estos es el método de Bresler y es el del que vamos a hablar hoy día. A ver, noten acá. Si nosotros empezamos a variar esto, ¿cierto? Empezamos a variar las excentricidades pueden variar, X y Y. ¿Estamos? Significa que este ángulo también puede variar, o sea, esta columna puede estar más o menos inclinada, ¿cierto? Entonces, para cada uno de esos valores de excentricidad diferentes, puedo obtener momentos, tres valores, cargas nominales, momento nominal en X y momento nominal en Y, tres valores. Entonces, si para una columna en flexocompresión uniaxial yo tenía dos valores, acá, y esos dos valores me daban un diagrama que le hemos llamado diagrama de interacción, entonces para una columna en flexocompresión biaxial lo que voy a obtener es un diagrama también, pero ya no va a ser un diagrama de interacción, sino le voy a llamar una superficie de interacción. ¿Estamos? Aquí está la vertical P nominal, aquí tengo MNX, MNY, y se forma una superficie, la que le vamos a llamar superficie de interacción. Igual, si los puntos están dentro de esta superficie, ¿cierto?, vamos a decir de que esta columna soporta esa condición, y si están fuera de la superficie, vamos a decir de que esta columna no soporta esa condición. ¿Listo? Entonces, si podemos
ver el tema de la flexocompresión biaxial. Ahora, el método de Bressler. ¿Qué dice Bressler? Pues Bressler, este ingeniero, pues se le ocurrió hacer algo medio loco, ¿no? Se le ocurrió graficar esta superficie de interacción, pero tomando inversas. En vez de tomar 1 sobre P, en vez de tomar la carga nominal, graficó acá la inversa, 1 sobre la carga nominal. Y en vez de graficar los momentos, graficó las excentricidades. O sea, ¿qué hizo? Dividió todos estos valores entre la carga nominal. ¿Ya? O sea, acá la inversa y acá lo que en vez de graficar el momento, graficó excentricidad en X y acá excentricidad en Y. ¿Y qué obtuvo este ingeniero Bressler? Obtuvo un gráfico como este, ¿no? Medio raro, ¿no? Una superficie, un cono invertido, un poco, digamos, no tan sencillo de visualizar, ¿no? ¿Y qué hizo este ingeniero Bressler? A ver, identificamos en este gráfico 3 valores importantes. Si nos pegamos al eje Z, le vamos a llamar encontramos la inversa de la carga pura. Recuerden que en el eje Z o en el vertical lo que encontramos es una condición sin momentos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la resistencia a carga de compresión pura, P sub 0. Entonces acá este valor va a ser 1 sobre P sub 0. ¿Listo? Ahora, imaginemos que no tenemos excentricidad en Y. Si no hay excentricidad en Y, entonces estamos hablando de flexocompresión uniaxial en el sentido X. ¿Listo? Entonces al valor de este punto A le corresponde 1 sobre la carga nominal Y, le vamos a llamar así. Ojo, ¿por qué nominal Y? Porque en la excentricidad X es donde encontramos nosotros resistencia al momento en el eje y al revés, ¿no? Si aplicamos un momento alrededor del eje X, encontramos resistencia o una excentricidad en Y. ¿Estamos? Entonces a este valor le vamos a llamar 1 sobre PNY, que vendría a ser, ¿qué vendría a ser PNY? Vendría a ser la carga máxima que soportaría esta columna si solamente estaría sometida a una excentricidad X. Ahora hagamos lo contrario, digamos que no hay excentricidad X, listo, solo hay excentricidad Y acá. Entonces en el punto B encontramos un valor al que le vamos a llamar 1 sobre PNX, sobre la línea que representa la excentricidad en Y. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Un momento alrededor del eje X genera una excentricidad en Y. Entonces, ¿qué vendría a ser PNX? Vendría a ser la carga máxima que soportaría esta columna si solamente tendría excentricidad en Y. ¿Listo? 3 valores importantes entonces. ¿Qué hace Bressler? Ya esto mediante observación en laboratorio y cálculos, un tema digamos ya empírico, obtiene una ecuación. Y la ecuación nos da un valor PI. ¿Qué es PI? PI vendría a ser la carga máxima que soporta esta columna si está sometida tanto a una excentricidad X como a una excentricidad Y, ¿cierto? Excentricidad X, excentricidad Y. Eso es PI. ¿Y para qué es útil? Porque este PI lo puedo comparar con la carga última. ¿Estamos? Y la ecuación que encuentra Bressler ya mediante la observación o producto de la observación es esta, la ecuación 15. Dice esto, 1 sobre PI es 1 sobre PNX más 1 sobre PNY menos 1 sobre P sub 0. P sub 0, la carga que soportaría mi columna si no existiría excentricidad, o sea, en compresión pura. PNY, la carga que soportaría mi columna si solamente hubiese excentricidad en X. PNX, la carga que soportaría mi columna si solamente tendría excentricidad en Y. Y PNI, la carga que soporta mi columna si tiene excentricidad X y Y. Entonces, con la ecuación 15 se puede evaluar el valor de PI. ¿Listo? A ver, solo un ejemplo chiquitito. Si yo tengo un momento, una carga P, dicen ya, mi columna, me dicen, diseña una columna en las siguientes condiciones.
Listo, vamos a tomar el ejemplo que resolvimos anteriormente. Ya, nos dicen, PU, yo quiero saber si esta columna soporta estas cargas. PU de 100, PUX 25 toneladas metro y PUY 18. Ya está. Con PUX voy a obtener un valor PNY. ¿Listo? Con MUY yo voy a obtener un valor PNX. Esto no sé cuánto, no voy a calcular. Y aplicando la ecuación de Bressler, como tengo Pnx, tengo Pny y tengo P sub 0, que es un valor conocido, solamente la compresión pura depende, una ecuación muy sencilla. Tengo P sub 0, entonces voy a hallar Pi. ¿Listo? Obtengo Pi. Pi, imagínense que Pi sale 110 toneladas. Dice, entonces, ¿qué significa? Que para estas condiciones de momento, ¿cierto? De 25 toneladas en el eje X, 18 toneladas en el eje Y, esta columna soporta solamente 110 toneladas. ¿Listo? Allá. ¿Y yo cuánto quiero que soporte? 100. Allá, muy bien. Entonces, esta columna soporta estas condiciones en flexocompresión biaxial. Pero si el PI me sale, por ejemplo, 90, ya sabes que en estas condiciones de momentos, ¿cierto? En estas condiciones biaxiales, tu columna solamente soporta 90. Ahí, ¿cuánto quiero que soporte? 100. Entonces tu columna no soporta las condiciones dadas. ¿Listo? Muy bien. Ese es el método de Bressler. Lo podemos aplicar como en la ecuación 15 con valores nominales. Si les afectamos por el factor phi de reducción de resistencia, también lo podemos calcular en condiciones últimas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta acá este video. Nos vemos en una siguiente vez.